Yo le voy a presentar a Lourdes eh, después de un periplo de casi 2 meses de idas y venidas. Estamos logrando poder tener la charla. A nosotros nos interesaba principalmente que Lourdes nos dé una charla en Lucina porque es una de las pocas investigaciones que hay de la ciudad de San Salvador de Jujuy desde una perspectiva urbana. Eh, Hay mucha investigación, pero urbana no hemos encontrado tanto, entonces nos parecía fundamental conocer el trabajo de Lourdes. Y bueno, vamos a escucharla. Ella es docente e investigadora de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, es becaria postdoctoral del CONICET, integrante del Centro de Estudios sobre el Territorio y Hábitat Popular, especialista en estudios urbanos, planificación territorial, hábitat y sistemas de información geográfica, que ya nos va a venir a enseñar otra vez, dice. Y tiene experiencia en investigación, docencia y transferencia científica y autora de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Y ahora, desde hace poquito, eh, trabaja, ¿qué es lo que hace en la universidad? ¿Recuerdas que me olvidé específicamente? Sí, que estoy en la facultad, soy secretaria de Asuntos Estudiantiles. Esa es su nueva métier que le tiene muy ocupada. Soy jujeña y bueno, siempre ha sido como una cuestión que me interesó desde nuestra disciplina de la arquitectura, del urbanismo. Así que bueno, más que nada esta charla está pensada para reflexionar un poco sobre nuestro territorio y también sobre ciertas cuestiones de la planificación que nosotros podemos hacer y podemos seguir pensando. Bien, la estructura de la presentación va a abordar diferentes temas y vamos a finalizar también con algunas reflexiones y cada tanto la idea es como ir ligando un tema con el otro. Principalmente, bueno, así como fue el tema de mi tesis de doctorado, que elegí utilizar este concepto de relación ciudad-río y no otros, porque realmente existen diferentes conceptos teóricos que abordan justamente la relación entre la ciudad y el río. Este término específicamente no solamente nos habla de lo espacial, de esta relación de borde, de límite, sino que también integra lo que sería la dimensión del tiempo. Y eso hace que nosotros también podamos pensar cómo fue esa evolución histórica, no solamente de las dinámicas, ¿no?, que tiene el río, sino también de cómo fueron esas formas de intervenirlo, esas formas de mirar la ciudad, o quién mira a quién, ¿no? Sino el río a la ciudad o la ciudad al río y cómo van interactuando. Entonces, bueno, para comenzar podemos podemos posicionarnos desde que los ríos, el sistema hídrico, son elementos dinámicos y va justamente a depender de diversas condiciones que puede modificar su caudal. Entonces, por eso hablamos siempre de los ríos, es inevitable hablar del tema de las crecidas, las inundaciones, y decimos que justamente por su dinamismo, sus límites y sus bordes van cambiando constantemente. Y por otro lado, también hay una perspectiva que nos interesa mucho desde nuestra disciplina de la arquitectura, que los bordes fluviales son espacios que realmente tienen mucho valor, tanto por la representatividad que tienen, no sé, en la identidad, por ejemplo, como espacio social. Podemos tomar diferentes posturas desde la cual puede tener un valor específico. Entonces podemos también mencionar que hay autores que dicen que la relación entre la ciudad y el río, por una parte, nos habla de recursos, ventajas, y por otra, desde la cuestión esta de los riesgos y las amenazas. Entonces podemos justamente abordar esta temática desde diversas aristas. Acá esto en esta eh, imagen, que está compuesta a su vez por varias imágenes satelitales, corresponden a diferentes años, dentro más o menos de los últimos 20.
por supuesto también a diferentes épocas del año, en la que podemos ver claramente, ¿no? Reconocer a simple vista, quienes ya tenemos una imagen, ¿no? Hecha en nuestra mente de nuestra ciudad, hacia la parte superior, al norte, el Río Grande, y también cómo va conformándose la ciudad entre los ríos, la va atravesando, y cómo en esta sucesión en el tiempo, ese espacio que ocupa el cauce, por ejemplo, del Río Grande, que por supuesto es el que mayor jerarquía y tamaño tiene, y también ocupa, ¿no? En las imágenes, no siempre se lo ve de la misma manera. Entonces esto un poco refleja lo que decíamos antes de este elemento dinámico que va fluctuando, eh, y atraviesa diferentes condiciones, ¿no? Por supuesto, ligada a un montón de cuestiones climáticas, meteorológicas, de diferente índole. Aquí en esta diapositiva vemos esto de la evolución de la mancha urbana, en la que a través del contraste entre el blanco y negro podemos ver, por un lado, el espacio que ocupa la ciudad sumado a justamente el sistema hídrico que lo va atravesando, y cómo esa ciudad fue, si quieren, entre comillas, superando los límites que va poniendo el relieve, la hidrografía, los distintos elementos que conforman ese soporte físico, y cómo justamente va evolucionando, va creciendo la ciudad en diferentes direcciones, y va superando eh, muchas veces los bordes de los ríos. De manera sintética podemos ver que nuestra ciudad fue creciendo principalmente hacia el sur, y que la conformación, digamos, más importante en los últimos años tiene que ver con el crecimiento de Alto Comedero, de Palpalá y su conurbación. O sea que ya podríamos hablar de dinámicas que son más que de una ciudad, sino de un aglomerado urbano, e incluso también podríamos ver lo que serían dinámicas propias de un área metropolitana, o de lo que se va consolidando, ¿no? Como área metropolitana. Aquí en este mapa, en esta cartografía, podemos ver también justamente en una misma imagen lo que sería la superposición de ese crecimiento, en donde vemos que justamente nuestra ciudad comenzó como una especie de isla, justamente limitada por los ríos Grande y Chico, en esa especie de isla, y podemos ver que la mancha más oscura corresponde a lo que sería más atrás en el tiempo, y las otras manchas vendrían a ser como esta evolución a través de las décadas, y cómo se va expandiendo y cómo va tomando forma justamente la ciudad que tenemos, y cómo va ocupando ese territorio. Por eso es que decimos que mientras va creciendo, va superando, va intentando superar esos límites que nos va poniendo el sistema hídrico y otras condicionantes muy propias de Jujuy. Cuando estudiamos esto de la evolución y el crecimiento de la mancha urbana, es inevitable también hablar de la estructura urbana. Y en este sentido, nosotros podemos ver que ciertos elementos que definen la estructura urbana, como por ejemplo lo son las vías carreteras, también siguen un poco la estructura, en este caso, de lo que es el Río Grande. Y en ellas podemos mencionar, si nos vamos también en esta perspectiva en el tiempo, las vías del ferrocarril fueron siguiendo la dirección del Río Grande, y luego también con las rutas y las principales vías vehiculares también fueron siguiendo ese sentido. Por otra parte, también es inevitable que hablemos de ciertos elementos de la estructura que justamente sirven para poder superar esas barreras o esos límites que nos va poniendo el sistema hídrico, como son los puentes,
vehiculares. Nosotros bueno, en Jujuy, como, tal como lo deben conocer muy bien, también tenemos pasarelas peatonales, escaleras urbanas. eh, en el último tiempo aparecieron estos nuevos elementos de los ascensores urbanos, y esto es algo muy característico de nuestra ciudad que realmente no se da en todos lados, por supuesto, porque estamos condicionados por el relieve, la hidrografía, las pendientes, las barrancas. En ese sentido, el territorio de la ciudad de Jujuy es muy particular. Entonces también es necesario que lo pensemos de esa manera, que no en todos lados tenemos este tipo de condicionantes al crecimiento de la ciudad y a cómo vivimos incluso ese día a día de la ciudad. Quienes viven hacia el norte de la ciudad, todos los días tienen que cruzar, ¿no?, el Río Grande para poder ir al centro. Lo mismo sucede quienes viven hacia el sur, que tienen que cruzar el río Sibi, y también que hablar de quienes viven en algunos lugares incluso más en la periferia, donde existen ciertos arroyos, ciertas partes del sistema hídrico que incluso van fragmentando esa ciudad, y hacen que justamente la accesibilidad sea un problema cotidiano en el día a día. Acá en estas imágenes también podemos ver a través del tiempo cómo fueron esa relación entre la ciudad y el río. Por ejemplo, se puede ver cuando no estaba urbanizado o estaba muy poco urbanizado hacia el norte del Río Grande, en la primera imagen a la izquierda. Entonces, esa imagen justamente que tenemos de la ciudad hoy no siempre fue igual y fue cambiando. Así como fue cambiando y fue creciendo la relación entre la ciudad, el río y estos bordes que van delimitándose, también han ido cambiando. De la misma manera, como hablábamos de estas infraestructuras que permiten salvar, ¿no?, estas distancias o superar estos bordes, estos límites que nos va marcando el mismo sistema hídrico, también fueron cambiando, también se fueron multiplicando, y cada vez podemos decir que tenemos mayor accesibilidad a través de este tipo de infraestructura. Una cuestión que me parecía fundamental a la hora de hablar de la planificación o el tipo de ciudad que imaginamos para Jujuy, en donde es realmente importante abordar la relación entre la ciudad y el río, es el tema de la consideración ambiental, que así como nuestra ciudad no fue siempre la misma, no tuvo siempre la misma configuración, el mismo tamaño, ni el mismo nivel de desarrollo de infraestructura, la cuestión ambiental tampoco ha sido la misma a lo largo de los años. En esta diapositiva lo que se muestra es una especie de análisis de documentación oficial, que es un compendio en el que fui recopilando diversas normas, planos, estudios, que como había comentado la vez pasada que nos reunimos, esto no es un marco cerrado, sino que justamente a medida que voy avanzando en distintas investigaciones, voy justamente recopilando distintos tipos de información y la voy justamente relacionando a la planificación y la consideración ambiental, específicamente de los ríos del sistema hídrico en la parte urbana. Bien, de esta manera, una de las reflexiones, de las conclusiones que yo puedo sacar de haber estudiado este compendio de documentación, es que podemos distinguir o definir diferentes paradigmas de intervención. Cuando me refiero a paradigmas de intervención, vendría a ser esos modos que tienen diferentes características, que en este caso es para abordar esa planificación.
Y a su vez, lo que demuestra estos diferentes paradigmas de intervención, un poco también es cómo va cambiando el rol del Estado cuando asume la planificación y va definiendo ciertos lineamientos o le va dando cierto valor a diferentes cuestiones, en este caso relacionadas a los ríos. Entonces podemos distinguir que entre 1960 y 1970, eh, para el área urbana de Jujuy, se identifica un enfoque basado en lo que sería el desarrollo económico a nivel regional, es decir, también es como un paradigma que apunta más al control físico en relación a los recursos, es decir, que el río principalmente se lo toma como un recurso y un valor económico, incluso a todo el territorio. Eh, Más adelante, en la década de 1980 y 1990, podemos ver que hay diferente documentación, estudios, que ya empiezan a tomar un enfoque más sistémico, es decir, que no solamente interesa los ríos y las áreas fluviales como recursos naturales que son posibles de explotar, sino que también el sistema hídrico es un elemento más dentro del sistema territorial. Aquí podemos también ver que hay un reconocimiento de lo que serían elementos del río, como las barreras, como también los riesgos relacionados a lo ambiental. A partir del año 2000 sí podemos decir que hay una especie de diferenciación mucho más importante, no solo para el caso de Jujuy esto, sino también a nivel nacional y provincial, ya que se reconocen al sistema fluvial, a los cursos de agua y sus espacios circundantes, se los reconoce con valor ambiental y ecológico. Es decir, que ya no es que solamente son espacios posibles de explotación de recursos, o que no solamente son vistos como un riesgo, sino que justamente toma importancia lo que es el valor ambiental. Y también se empiezan a delinear ciertas acciones orientadas a lo que sería la protección y la regulación de estos espacios. Por su parte, podemos también distinguir que hay otra forma de ver los espacios fluviales y los ríos a partir del 2010, en donde a través de diversos planes y estudios urbanos eh, empiezan a ponerse en concordancia con lo que serían los lineamientos de los organismos internacionales. Es decir, que ya empiezan a tomar mayor peso estas cuestiones que son generales, pero que incluso son las que también al día de hoy siguen pesando en distintos estudios, distinta documentación, y podemos mencionar estos documentos que apuntan a ciertos lineamientos de nivel global, como la nueva agenda urbana y los objetivos del desarrollo sostenible, que son más conocidos como los ODS, que básicamente lo que plantean son metas globales relacionadas a resolver ciertas problemáticas que se han estudiado justamente a nivel mundial, y que tienen que ver muchas veces con problemáticas ambientales relacionadas al cambio climático, relacionadas a dinámicas contemporáneas, eh, y que realmente se pueden ver en diferentes contextos. Por otra parte, en este análisis, ¿no?, de este compendio, podemos decir que si bien esas transformaciones, esos cambios se van dando a través del tiempo, los paradigmas coexisten, no es que terminan realmente de darse, o no es que el Estado dice esto se termina, esta forma de intervención se termina y ahora solamente hacemos esta otra, sino que muchas veces coexisten en el tiempo, o cada documentación analizada por separado podemos decir que trata de ir más por una forma, pero también considera otra.
Entonces podemos decir que justamente el rol estatal en la planificación y regulación urbana resulta complejo y dinámico. Y una forma de poder entender cómo es ese rol, como les comentaba, es analizar esta documentación, estos compendios, estas leyes o normativas relacionadas a lo que sería cómo se deben ver, cómo se deben valorar o no las áreas fluviales. Bueno, en este estudio de la consideración ambiental a través de los años, uno de los estudios que fueron considerados es el Plan Regulador para Jujuy y Palpalá de Vivanco de 1960. Esta sería una cartografía, un elemento gráfico que corresponde a este plan, en donde básicamente lo que está planteando es eh, que cada una de estas ciudades, tanto San Salvador de Jujuy como Palpalá, tengan un rol definido y poder darle a cada una especie de función específica y que se complementen. En este sentido, podemos hacer alusión a que este plan está basado en lo que serían los lineamientos que propone la ciudad industrial lineal propia del movimiento moderno, por ejemplo, y esto se relaciona con la teoría de Le Corbusier y muchos otros teóricos que planteaban a nivel urbano este tipo de soluciones. Y en este sentido, como les mencionaba, el tema de los ríos, del sistema hídrico, por ejemplo, está presente en la gráfica y aquí en esta parte ya de la resolución urbana específica, también podemos ver que aparece el río, en este caso, lo que sería el río Sibi canalizado y como espacio verde, eso también como respondiendo específicamente a esto de la diferenciación entre las funciones, el parque justamente apuntando a la función de recrearse. Pero acá ya empezamos a ver que está empezando a considerarse el elemento del río, sobre todo en la parte que justamente está atravesada por que lo urbano atraviesa el río, o que el río atraviesa lo urbano, en realidad está considerada y ya empezamos a ver cómo hay una planificación para la ciudad muy específica. Y si la vemos con los ojos de hoy, también tiene que ver con lo que realmente pasó y la propuesta del parque lineal que conocemos hoy y que tenemos. Por otro lado, estoy mencionando algunos de estas documentaciones o de estos estudios que fueron considerados para que vayamos viendo cómo va cambiando esa consideración. En este caso, aquí es un extracto de un cuadro del Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano-Ambiental del 2002-2003, en donde podemos ver que hay aquí, por ejemplo, programas específicamente para, dice, paisaje natural y urbano. Y en esos programas están inscritos diferentes proyectos. Por ejemplo, acá dice preservación y recuperación de laderas y bosques. Por otro lado aparece recuperación, protección y aprovechamiento de barrancas. Y bueno, dentro de cada uno de estos proyectos hay subproyectos sugeridos, en donde ya empiezan a aparecer lugares específicos, barrios o incluso partes del sistema hídrico que podrían entrar en acciones concretas, ¿no? Como por ejemplo acá dice delimitación de áreas a proteger. Por otro lado, también aparece de nuevo, luego de varias décadas, ¿no? Entre el plan de Vivanco y la revitalización, dice, y creación de espacios verdes, en donde también aparece acá proyectos de parques lineales, como el del Cibi. Acá con amarillo marqué lo que también al día de hoy lo podemos ver, el Parque Distrito de Alto Comedero. Entonces a mí me parecía también interesante poder retomar estos estudios, estas propuestas o documentación,
porque no es que estamos recién hoy pensando qué queremos para la ciudad de Jujuy respecto a los bordes fluviales, sino que es algo que ya se viene trabajando, pensando y delineando bastantes eh, ideas, propuestas. Entonces me parece que podemos empezar justamente a reflexionar desde lo que ya está escrito por lo menos y accesible. Y como les decía, seguramente esto es un pequeño pantallazo, pero hay realmente mucha información. Por otro lado, también podemos mencionar lo que es el Código de Planeamiento Territorial y Urbano de San Salvador de Jujuy, en donde también se menciona esta recuperación y puesta en valor del paisaje natural y establece ciertos lineamientos como esto de creación de parques naturales, normativa de preservación y conservación. Por supuesto que cada uno de estos... cada una de esta documentación tiene su limitación porque, bueno, tiene su objetivo específico y además también ya pasó bastante tiempo en el cual podemos hacer una reflexión crítica sobre lo que existe y pensar desde ahí. Por otro lado, también existen, por ejemplo, estos estudios de carácter integral como el Plan Estratégico para Desarrollo e Investigación Urbana para el arroyo Las Martas, en Alto Comedero y en Palpalá, que en específico este lugar presenta muchos problemas ambientales, también sumado a las vulnerabilidades sociales. Son espacios complejos que también tienen esa particularidad porque están atravesados por el sistema hídrico y eso hace que nosotros tengamos que tener una mirada más compleja, más integral, para poder proponer algunas ideas, algunas propuestas, como esto de que veíamos programas o proyectos. Eh, Respecto al sistema del arroyo Las Martas, también unos años después podemos ver que hay una propuesta más concreta en, en este proyecto que dice Renovación Urbana en Alto Comedero, eh, que es de un conjunto, un grupo denominado Urban Lab, que también trabaja en conjunto con asociaciones internacionales como el BID. Y por otro lado, también esto me parecía interesante también traer de que existen otros estudios como el plan de ejecución del área metropolitana de Jujuy, que es del 2018, en el que también acá se empieza, bueno, claramente se muestra un interés por valorizar estas áreas de reserva natural relacionadas a los ríos, en donde acá podemos ver específicamente cuáles son esas categorías de protección en este mapa. Y por último, acá también tenemos otra descripción de un proyecto que también es este del plan de ejecución del área metropolitana de Jujuy, en donde se denomina infraestructura y equipamiento para promoción de reservas naturales. Entonces ahí un poco relacionado a la anterior diapositiva donde veíamos esas áreas protegidas de las yungas, se plantea un objetivo específico y actividades. En este, por ejemplo, resaltaba estos centros de interpretación ambiental, que también son posibles proyectos o empezar a pensar desde estas propuestas, como les comentaba, que existen. Otro estudio importante también de Jujuy es el estudio base para el Gran Jujuy, que está realizado por una consultora en coordinación con la municipalidad, con las municipalidades que conforman el Gran Jujuy, en donde, por ejemplo, en este caso había unas mediciones sobre las áreas verdes totales y la dotación de áreas verdes como recomendadas en las áreas urbanas, y podemos ver que en el caso de Jujuy eh, tiene un déficit. Entonces también podemos empezar a pensar cuando decimos, bueno, qué cuestiones tenemos de particularidades
respecto a lo ambiental y qué proyectos o qué puntos de partida de la planificación podemos empezar a abordar. Por último, creo que de los últimos estudios, de la última documentación, perdón, que había incorporado al compendio este de la consideración ambiental, era el Código Ambiental de la Municipalidad, que también es bastante reciente, en donde también nos habla apartados específicos sobre planificación y crecimiento, en donde también se incorporan estos conceptos de huella urbana, sostenibilidad. eh, a su vez también especifica dentro de lo que es la construcción y la edificación, lo que es la evaluación de impacto ambiental, distinguiendo esto del el suelo no edificable del que sí es edificable, las tecnologías y normas de diseño, las que tienen también que ver con los terrenos con riesgo. Es decir, que también desde tomando como ejemplo eh, este código, también podemos empezar a pensar eh, en el caso este de que menciona tecnologías y normas de diseño, ¿sí? Es decir, que ya estamos pensando no solamente a nivel de planificación urbana, sino que vamos bajando de escala y también está inherente esta mirada de la consideración ambiental, que eso también lo vamos a retomar más adelante en la presentación. Otro de los temas que me parecía importante traerlos a esta reflexión eh, al pensar la planificación y las áreas fluviales en nuestro territorio es que es sumamente necesario y no podemos empezar muchas veces a plantear proyectos o programas u otros instrumentos de planificación si primero no tenemos definido lo que es urbanizable del territorio versus lo que no es urbanizable. Y para eso me parecía interesante traer lo que sería el concepto de capacidad de soporte del territorio, en donde nos habla básicamente eh, de justamente cuál es esa cantidad máxima de intervenciones, cantidad máxima de población eh, y de infraestructura que puede albergar un territorio y que además es necesario hacer una inversión previa. Si en el caso, por ejemplo, de pensar eh, urbanizar ciertas zonas que hoy en día tienen una baja densidad o una baja ocupación, o que por el contrario serían hoy terrenos rurales. Y por supuesto que esto también complejiza cuando nosotros empezamos a analizar qué condiciones ambientales tiene ese territorio, no solamente si está dotado de infraestructura y que provea accesibilidad, sino también cuáles son esas condiciones ambientales. Es decir, que hay diversas variables que hay que tener en cuenta para poder definir si un suelo es urbanizable o no, o incluso plantear niveles, ¿no? De si este suelo realmente puede albergar diferentes funciones. Es así que de ese tema del urbanizable, suelo urbanizable y no urbanizable, pensamos justamente en lo que serían, cuáles serían los limitantes a la urbanización. Para esta charla, yo acá pensaba básicamente en tres cuestiones. Las tendencias del crecimiento, que es importante pensar hacia dónde está creciendo la ciudad hoy en día, si es que hay un lineamiento o una idea específica desde la planificación, que en el caso de nuestras ciudades, la mayor parte de las veces, las tendencias del crecimiento urbano, es decir, hacia dónde está creciendo, muchas veces no es por una cuestión estratégica, sino que la necesidad avanza, ¿no? sobre los tiempos de planificación y muchas veces termina creciendo las ciudades en lugares que no son los óptimos o muchas veces se busca, no sé, el tema, por ejemplo, del mercado del suelo, el precio de la tierra, básicamente es lo que termina guiando
esas tendencias de crecimiento urbano. Por otra parte, en ese sentido también podemos empezar a pensar eh, en, en las ciudades en general, por ejemplo, los bancos de tierra, es decir, ya tener identificados cuáles son esos lugares que sí tienen esa capacidad de poder urbanizarse, que sí pueden o que sí tienen eh, esa dotación de servicios necesarias. Y por otro lado, acá también aparece el tema de problemas ambientales o de riesgos ambientales, que era lo que justamente hablábamos, también como eh, qué es lo que define un suelo que sea urbanizable o no, que pueda admitir una función específica. Eh, y por otro lado, la legislación existente a la que estamos sujetos, eh, no solo para poder construir o de qué manera construimos, sino también lo que venía mostrando, de que hay áreas que ya están definidas como protegidas o que tienen algunos limitantes en, en las actividades que se pueden hacer. Entonces, bueno, básicamente estos limitantes a la urbanización yo los podía sintetizar teniendo en cuenta estos tres aspectos. Como les mencionaba, estos limitantes a la urbanización, muchos o aquellos que están relacionados sobre todo en las áreas fluviales, tienen que ver con estos riesgos ambientales, porque básicamente cuando tenemos mayor cantidad de riesgos o son muy problemáticos, difíciles de darles una solución, hace que este territorio tenga menor capacidad de soporte, es decir, soporte de actividades, soporte para poder realizar una planificación o un proyecto en concreto. Acá en esta imagen se muestra, es también parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral, en donde a partir de diferentes fuentes eh, que ya han recopilado distintos riesgos ambientales, las fui mapeando de nuevo y otras cuestiones que se fueron agregando es, por ejemplo, la pendiente, además de el espacio que ocupa, por supuesto, el sistema hídrico. Entonces, como que también vamos viendo al territorio como una superposición de capas, ¿sí? En este caso, así como nosotros decimos, bueno, está la capa de lo que sería el sistema vehicular, el sistema vial, bueno, ahí tenemos el sistema hídrico. También existe esta capa, si la imaginamos como que se va superponiendo, de estos riesgos ambientales. Y en nuestro territorio, como venía comentando, que tiene diversas particularidades como el relieve, la pendiente también, por ejemplo, es una de ellas, en donde acá también, por ejemplo, está marcado el tema de las barrancas. Entonces vamos tratando de asumir, ¿no?, que el territorio en este que queremos imaginar cómo puede ser esa relación con el río es compleja y realmente hay que asumir eh, diferentes cuestiones eh, que hacen a la realidad del territorio. Bueno, a partir del mapa este anterior, también muestro una síntesis, un cuadro síntesis, en donde yo podía definir que identificaba sectores específicos en donde había diferentes niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, eh, acá como vulnerabilidad muy alta había justamente salido eh, por la superposición de riesgos y el nivel de riesgo, el sector eh, del Parque Belgrano en Alto Comedero, que ese particularmente eh, se lo, se lo define como un parque urbano para evitar lo que sería la urbanización a través de la residencia, ya sea propuesta, no sé, desde el mismo Estado o a través de la autoconstrucción, porque es un espacio que tiene diferentes riesgos como inundación, deslizamiento, anegamiento. Al haber sido una ex laguna de laminación, también presenta
eh, importantes niveles de contaminación en su suelo y en este caso yo creo que es una decisión acertada darle una función de parque para que en ese sitio, que también está muy presionado eh, por la necesidad de vivienda, no sea ocupado de esa manera, que puede ser mucho más peligrosa, y ya darle una función específica de que se debe mantener como un espacio verde en el que no se va a construir. Por otro lado, también podía definir que había sectores con alta vulnerabilidad, también como les comentaba, a partir de superposición de diferentes riesgos. Y ahí hay, bueno, ejemplos de sectores específicos de la ciudad. Esta vulnerabilidad, como les mencionaba, estaba relacionada principalmente con los riesgos ambientales. Por otra parte, también cuando hablábamos de estos limitantes a la urbanización, habíamos mencionado lo que sería la cuestión legal, en donde en este mapa se ve, por ejemplo, disposiciones legales aquí a lo que sería el norte, ¿no? De nuestro aglomerado, donde abarcaría los sectores urbanos de Villa Jardín de Reyes, San Pablo de Reyes y Yala, que son áreas protegidas internacionales, y también hay otras en otros sectores que habla sobre áreas protegidas a nivel provincial también. Una cuestión que acá también quería destacar es que según la Ley de Bosques, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nacionales, define eh, en su propia cartografía, identifica distintos niveles de conservación o distintos niveles eh, en donde el territorio admite algunas o ninguna actividad antrópica. En el caso de la ciudad de nuestra ciudad, lo que sí podemos observar es estos sectores marcados en rosa que corresponden, según esta ley de bosques, como alto valor de conservación. Perdón. Y justamente estas áreas coinciden con lo que serían los denominados corredores ripiarios, que son esta área de buffer que existe entre los ríos y lo que sería el borde del terreno que no está inundado, entre el cauce del río y el resto del territorio. Eh, y en este caso, cuando hablamos de estos corredores ripiarios, son muy importantes no solo porque otorgan un espacio que podemos denominar de seguridad frente a una inundación, frente a una suba del nivel de lo que sería el cauce del río, sino que también tienen un alto valor ecológico porque en ellos convive la flora, la fauna, que hacen también de esponja urbana cuando tenemos estos eventos de lluvias torrenciales, de incremento de los cauces de los arroyos, de los ríos. Entonces es un elemento que hay que preservar por diferentes razones, pero si estamos hablando en cuestiones de la ciudad y que vivimos en estos espacios, eh, hace a nuestra seguridad frente a estos eventos temporales como son las lluvias intensas y las crecidas. Respecto a estos limitantes de la urbanización por la legislación que habla sobre áreas de conservación, aquí yo le denominé como cuáles serían estos espacios donde observamos en realidad niveles de conflictividad legal. Y acá, por ejemplo, yo simplemente estoy mostrando, como les decía, estos cuadros síntesis que vienen ya de análisis, diferentes análisis realizados en el marco de la tesis doctoral eh, que presenté hace un par de años, en donde, por ejemplo, observaba que uno de los sectores que presentaba mayor conflictividad legal era la zona en altura, en pendiente, por ejemplo, del barrio de Los Perales, en donde sí coincidía, por ejemplo, con esta urbanización denominada Finca Orcomolle.
Y así podía también ir identificando otros sectores específicos con diferentes niveles de esto de conflictividad entre la urbanización y lo que dice la ley. Por supuesto que eso también uno puede tener, establecer criterios, hacer algunas críticas propias, pero como les comentaba, estamos hablando de lo que existe, supuestamente cómo debería ser nuestra ciudad, bueno, según, por un lado, qué problemas, qué riesgos ambientales presenta, y bueno, y por otro, cuál es esa normativa existente a la fecha, vigente a la fecha, que está hablando de proteger o de limitar ciertas actividades en algunos sectores. Por otro lado, también dentro de esta cuestión legal está el Código de Planeamiento y Edificación, que bueno, al día de hoy, a la fecha, ya se encuentra bastante desactualizado. Una de las principales observaciones que podemos hacer, como se ve aquí en este mapa, por ejemplo, en rojo oscuro, tal como estos espacios, los denomina de ocupación prioritaria, es decir, que al momento de realizarse esta normativa, este código, definía áreas que justamente debían ocuparse prioritariamente, se entiende porque ya estaban integradas en la trama urbana, porque tenían cierto acceso a los servicios, y hoy en día esas áreas ya están ocupadas. Así que podemos también decir que en ese sentido eh, se fue guiando un poco por lo que estaba planteado en el código. Por otro lado, acá también en el código se definen como áreas de transición, dice aquellos sectores de borde que se consideran aptos para la expansión urbana. Estas áreas de transición acá vendrían a ser las que están aquí marcadas con este color naranja, en donde podemos ver que, bueno, básicamente es la periferia actual de nuestra ciudad, ya que esta mancha urbana, lo que sería lo gris, es más o menos al año 2020 y vemos que ya hay algunas áreas de transición que se han ido ocupando. O sea que también podemos decir que esa tendencia del crecimiento un poco ha ido de la mano con lo que se planteó en este documento. Y por supuesto también, si cruzáramos esta información con la de los riesgos ambientales o las áreas de protección, también encontraríamos algunas conflictividades, ya que por un lado el código plantea que son áreas aptas para la expansión, pero en muchos casos coincide con algunas áreas que están catalogadas como con algún nivel de protección. Eh, Así como una cuestión sintética también para mencionar sobre lo que está planteado como código vigente actual, que por supuesto se entiende que hacer una crítica desde hoy al pasado es porque han sucedido cosas que nos permiten reflexionar, pero a los fines de la tesis y de mi investigación, consideraba que no hay una categoría de zonificación, por ejemplo, que esté relacionada a los márgenes de los ríos o esté relacionada a esas áreas fluviales que justamente son tan importantes, que nosotros sepamos cómo tratarlas, de qué manera podemos plantear intervenciones, hasta qué nivel. Y yo creo que este instrumento de planificación, como lo es el código, podría tener en cuenta a las áreas fluviales como una zona específica, porque como veníamos mencionando, tiene características particulares, son en espacios de valor que creo que merece la pena hacer algún estudio y tratarlas de manera diferenciada. Aquí, por ejemplo, estos serían unos recortes de algunos mapas en donde, por ejemplo, se superpone lo que serían estos limitantes a la urbanización de los que les vengo comentando. En amarillo vendría a ser
el problema ambiental del deslizamiento que existe en la parte norte de los Perales. Lo que está en azul vendría a ser las áreas que tienen posibilidad de sufrir anegamiento y inundaciones. Y por otro lado, lo que aparece aquí como rojo vendría a ser esto que les comentaba de lo que propone la ley de bosques como área de alta conservación ambiental, principalmente por ser catalogada como estos espacios de corredores ripiarios. Entonces, esto es como vendría a ser, les quería mostrar un zoom, más que nada, de cómo nosotros convivimos en la ciudad de Jujuy con estos temas todos los días, en todos los barrios, por decirlo así, de problemas ambientales eh, y también de conflictividad respecto a lo que se refiere como área de conservación o también áreas que no admiten ciertos usos o cierta explotación del territorio. Acá, por ejemplo, en otro sector de los barrios que, que limitan con el Río Grande también podemos ver, incluso con mayor intensidad, lo que serían riesgos ambientales relacionados a las inundaciones. Y bueno, esto sería como la última, una parte del tramo del Río Grande. Esto básicamente era, como les comentaba, simplemente para hacer un zoom a esos mapas por ahí que son de escala metropolitana, en donde es difícil muchas veces saber a qué espacios específicos de la ciudad que recorremos todos los días nos estamos refiriendo. Bien, y dentro también de esta temática me parecía interesante traer a la reflexión lo que algunos autores estudiaron como la evolución típica de las inundaciones urbanas, que muchas veces espacios que antes ocupaban eh, lo que sería bosque nativo o terreno rural, empieza con una aprobación del loteo, en donde se aprueba alguna especie de documentación en donde se verifica que hay un drenaje eficiente del área determinada. Por supuesto que esto puede ir variando, ¿no?, en cada jurisdicción, pero es como que hay una evolución en común en las ciudades argentinas, eh, que empiezan, cuando empieza un loteo, justamente eh, eso, se pide una especie de documentación en donde se verifica ese drenaje eficiente, pero lo que no se hace es que no se considera lo que sería el aumento del caudal máximo en esa área, ¿sí?, que muchas veces está eh, condicionada por algún arroyo, incluso muchas veces no es que sean arroyos superficiales, sino que a veces van por debajo de lo que sería el nivel de la tierra. Y por supuesto, uno de los problemas más importantes es que no se mide ni se piensa en el impacto causado aguas abajo. Asimismo, otra cuestión que no se considera es la ampliación de esa capacidad de drenaje cuando se aprueba, cuando se planifica un nuevo loteo que eh, expande la ciudad. Eh, entonces podemos decir que las crecidas aumentan y que también eso ocasiona mayores pérdidas económicas y sociales. Eh, Acá en esta diapositiva también agregué una especie de un recorte de un diario digital en donde se toma el testimonio de un vecino, en este caso en Los Perales, que justamente hablábamos de esto de la pendiente, de aguas abajo, de ciertas situaciones en conocer muy de cerca, se dan en otros barrios, típica de las inundaciones urbanas. Eh, y las imágenes acá también acompañan en donde se puede ver cómo ese sistema hídrico que no muchas veces está dibujado, sino que
se desdibuja en realidad cuando la urbanización se les superpone y no se tienen en cuenta esos cauces de muchas veces son pequeñas partes del sistema de un arroyo o que justamente como son sistemas, los sistemas hídricos son sistemas dinámicos, al, al, al definir estas calles que por ejemplo muchas veces se, se planifican para que vayan perpendiculares a un cauce mayor, cuando llueve, cuando tenemos estos fenómenos de lluvias torrenciales, por ejemplo, se convierten en caudales de ríos, estas calles planificadas y realizadas otros. Entonces me parece que es necesario esta reflexión de cómo estamos pensando el territorio que tenemos con esas características particulares y cómo encima le colocamos calles, manzanas, bueno, viviendas, todo lo que nosotros planificamos y proyectamos. Ahora pasamos a este tema de las escalas de planificación, está denominado así, en donde me parece importante que ante estas problemáticas que vengo comentando, que ustedes también las deben conocer en profundidad, es importante también entender cuál es la relación de estos problemas y eh, con la estructura y las escalas de la planificación. Cuando pensamos en cómo intervenir los territorios fluviales, lo podemos hacer desde diferentes escalas de intervención y mediante diferentes herramientas operativas o instrumentos, podemos definir el tipo de ciudad que realmente imaginamos o a la que queremos apuntar. Esto es, por ejemplo, un extracto también de un estudio hecho para Jujuy, en donde se mencionan estas escalas o esta propuesta de escala de planificación, en donde lo más general viene a ser este plan general municipal de ordenamiento, luego se plantean como planes parciales, planes especiales, estudios de detalle y estudios de local. Que acá en esta escalabilidad, por así decirlo, o estructura, podemos ir abordando desde la escala metropolitana a lo municipal o sectorial y finalmente también abordar lo que es la escala arquitectónica y edilicia. En este sentido, como ejemplos eh, de instrumentos de planificación o de herramientas que nos brinda la planificación, como plan de ordenamiento territorial en escala metropolitana, podemos pensar en ordenamiento territorial a partir del manejo de cuencas y subcuencas. Yo acá lo que estoy tratando de hacer es mencionar estas escalas y cómo podemos pensarla a través de esta perspectiva o este paradigma que aborda al sistema hídrico, a las áreas fluviales como parte del territorio, con sus propios, considerando también sus valores paisajísticos, de identidad y todo lo que nos puede ofrecer también como un bien para la ciudad. Como plan maestro o urbano, también podemos pensar en planes para revalorización de riberas, que también pueden ser a nivel municipal o a nivel más específico sectorial. Eh, Asimismo, el Código de Planeamiento Urbano, que plantea una escala municipal, como venía comentando anteriormente, podemos también pensar cuáles serían esas áreas de preservación e intervenciones especiales, eh, qué categoría le dan a las áreas fluviales o a los corredores ripiarios, a las cuencas visuales. Por otro lado, desde un código de edificación, pensándolo como herramienta que aborda la escala arquitectónica, también podemos empezar a pensar en definir ciertas especificaciones constructivas, como habíamos visto también en el código de la Municipalidad de Jujuy, que hablaba sobre tecnologías, por ejemplo, y por otra parte también como
para terminar esta cuestión antes de entrar en las reflexiones finales, también empezar a pensar conceptos claves para reforzar este nuevo paradigma de intervención del que venimos hablando, en el que desde la planificación, desde las acciones concretas, podemos pensar en las áreas fluviales como parte de la ciudad, con todos estos valores que veníamos comentando, valores urbanos, valores paisajísticos, que también sean funcionales a cómo, cuáles son las dinámicas actuales de la ciudad, qué es lo que necesitamos. Vengo pensando un poco en esto que decíamos que según algunos estudios en Jujuy faltan espacios verdes que también estén adecuadamente equipados. Eh, y en este sentido, bueno, uno de estos conceptos clave puede ser lo que es el manejo integral de cuencas hidrográficas, en donde básicamente se piensa en la cuenca como justamente una unidad, no solamente una unidad en la que está compuesta de diferentes variables, como la población, los recursos, las características físicas, eh, entre otros, sino que también es una unidad, nos permite pensar como unidad de gestión. Acá hay la importancia de los corredores ripiarios, de la que hablábamos, que es esta área de buffer entre la ciudad y el río. Y por otra parte, también pensar dentro de la planificación, en esta escala metropolitana, porque muchas veces los cursos de agua son finalmente los que van marcando una delimitación jurisdiccional. Entonces sucede, como en la mayoría de las ciudades, que los elementos del sistema hídrico finalmente no se terminan haciendo cargo ni una jurisdicción ni la otra, ya que quedan como límites. Entonces, este manejo integral de cuencas nos permite ver a los ríos solicitaciones políticas, jurisdiccionales, verlas ya como una unidad y trabajar en conjunto entre municipios o entre bueno, jurisdicciones diferentes. Otro concepto clave que me parecía interesante retomar era el paisaje, eh, pero no solamente el paisaje como una denominación genérica, sino también como un concepto articulador entre lo que sería la planificación y esa conflictividad ambiental. A su vez también me parece interesante el abordaje del paisaje como proyecto que puede, eh, al planificarse de cierta manera, puede hacer aportes para mitigar riesgos ambientales, para reducir la fragmentación. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un espacio eh, convertido, en un espacio recuperado, en el caso de los ríos, de los arroyos, del sistema hídrico, muchas veces al mejorar, al recualificar esos espacios, existen ejemplos concretos en distintas ciudades que mejora la calidad urbana, mejora la calidad de vida en ciertos barrios, en ciertos espacios. Y es importante porque también en el paisaje o a través del paisaje conflictos como esto de la degradación urbana, degradación ambiental, y pone en discusión también las demandas de la población. Eh, Otro concepto que también es interesante se define como territorios del agua. Esto también ya tiene que ver con conceptos mucho más sí, específicos del área en la que, por ejemplo, yo estoy con la investigación y en la que me, me interesa seguir ¿no? Ampliando, así como seguir recopilando documentación que es interesante de analizar. Así también sucede con las nociones que tenemos respecto, bueno, en este caso a las áreas fluviales. Este concepto relativamente nuevo de territorios del agua justamente está hablando de un territorio en donde el agua es el factor que dice modifica su morfología y su funcionamiento y que propone un cambio de enfoque
en donde se pretende que el agua, ya sea, o sea, el sistema hídrico conviva y respete, dice, las dinámicas propias, en lugar de intentar controlarla forzosamente. Acá también está hablando de este rol de la planificación, de que, qué es lo que quiere hacer con estos territorios, con estas áreas fluviales, si es controlarlas como en muchos casos sucede, ponerlas en un cauce, entubarlas, invisibilizarlas, taparlas, o si no, aprovecharlas de otra manera, respetarlas, que dice acá como respetando ese carácter dinámico que tiene, que muchas veces se ha observado en distintas ciudades que ganar territorio al agua muchas veces significa aumentar la vulnerabilidad socioambiental. Y en este caso tiene que ver con, por ejemplo, estos procesos de impermeabilización del suelo, modificación del drenaje natural, que era un poco lo que hablábamos que sucede también en la ciudad de Jujuy. Otra cuestión también, así como un disparador para ir pensando cómo planificar, cómo pensar nuestros territorios fluviales, son las denominadas soluciones basadas en la naturaleza, que acá se explica que son medidas encaminadas a proteger o conservar de forma sostenible para hacer frente a diversos problemas. Básicamente podemos decir que son estrategias integrales que reúnen la importancia de la gestión de los riesgos ambientales y este bienestar o estos aprovechamientos a partir de lo urbano. Básicamente, este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, podemos decir que refuerza lo que es los beneficios que brinda esa naturaleza a través de los diferentes ecosistemas. Y bueno, para ello también existen ejemplos concretos en donde se han puesto, se han llevado a cabo también dentro de marcos de planificación en diferentes ciudades, y algunos ejemplos que podemos mencionar es cuando se combina la infraestructura gris, que es la tradicional, con la verde, y eso es lo que da lugar a lo que se denomina infraestructura híbrida. Por ejemplo, cuando tenemos el sistema, no sé, los sistemas viales, que muchas veces simplemente tienen la función de conectividad, eh, al poder recuperar también o diseñar y planificar eh, lo que serían los sistemas verdes en conjunto con, por ejemplo, una infraestructura vial, muchas veces mejora eh, esas áreas por donde en ocasiones las rutas terminan siendo bordes, espacios peligrosos o también que están desvalorizados dentro de la ciudad, cuando pensamos también en esto de agregarle la infraestructura verde o pensarlo desde otro lugar, realmente pueden ser mejoras importantes para una ciudad. Y así hay diferentes tipos de aplicaciones, también estas soluciones basadas en la naturaleza muchas veces sirven para poder hacer guías en donde se identifican áreas, diferentes áreas para el ordenamiento territorial, en donde se pueden eh, justamente identificar cuáles serían las áreas para mejorar, cuáles son las que son posibles de poder desarrollar algún proyecto en específico. Y por supuesto que también proponen su propia metodología. Entonces me parecía interesante traerlas. No sé, capaz que hay alguien que ya las conocía o que tiene alguna experiencia. Creo que también como una especie de punta para empezar a pensar en la planificación y en herramientas concretas podría ser esta. Y por último, ya de esta charla, de esta presentación, Se quedó congelada. Ahora le voy a avisar porque no se debe haber dado cuenta.
Ahí el celular le avisé que desapareció. Estaba, no sé si lo veían ustedes, a mí se me estaba cortando un poquitito al final. Sí, Ahí está. Hola Lourdes, se nos desapareciste. sí. Ah, bien, ¿en qué momento? No justo cuando Yo empezaba seguí. la reflexión final. Ah, bien, bien, buenísimo. Buenísimo, retomo. Dale, buenísimo. Bien, buenísimo. Bueno, estábamos acá en la misma diapo, no había avanzado mucho. Dale. Que, bueno, Ahí se ve, básicamente como reflexión también me parecía introducir pero esta. muestra tu Sí, pantalla compartida, se descompartió en algún momento. Si podés ponerla de nuevo. ok, dale, comparto de nuevo. Dale, Disculpen. gracias. Buenísimo que me pueden avisar. Así que, sí, aquí, listo. Bien, bien. Ahí se puede ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como esto de la reflexión final que les comentaba, que al poder superponer los datos de los riesgos ambientales y los sectores que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica, podemos ver que hay cierta coincidencia. Entonces también creo que a la hora de nosotros pensar en la planificación de las áreas fluviales, que en el caso de Jujuy, como venimos a lo largo de la presentación recalcando eh, y repitiendo que es algo que caracteriza a nuestro territorio, no podemos dejar de pensar en estos sectores vulnerados, en estos barrios populares, eh, ya que tanto como en estas leyes que se proponen como conservación, que se le da mucha importancia, o también en las distintas normativas que tenemos, los temas de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad ya estamos hablando socioambientalmente, no son tenidos en cuenta. Entonces creo que también es una cuestión que sería interesante y sería importante que aparezcan, ¿no? En estos estudios, en estos proyectos, en estos programas. Y bueno, acá también para terminar en esta, en estas dos imágenes donde vemos que en ciertos barrios, en la ciudad de Jujuy, existen estas realidades, ¿no? Con el sistema hídrico, con las áreas fluviales, pero de una manera muy degradada, en donde todo esto que venimos queriendo recuperar de sus valores paisajísticos, de sus valores como espacios naturales, eh, que también pueden aportar muchísimo eh, a la ciudad, realmente son percibidos como espacios de abandono o incluso también percibidos como riesgos, ¿no? En algunos casos. Y finalmente, bueno, con esta reflexión de que creo que es necesario adoptar este nuevo paradigma de intervención que considere a las áreas fluviales desde diferentes perspectivas, eh, en un marco integral, eh, que también nos permita pensar las áreas fluviales como una guía y una herramienta para la planificación, la gestión, diferentes tipos de políticas públicas. Y creo que eso que también vengo comentándoles, que desde nuestra disciplina, la consideración de las áreas fluviales son ámbitos sumamente estratégicos para poder pensar cómo ir resolviendo los problemas típicos que tenemos en la ciudad y poder alcanzar o intentar mejorar la condición de integración socioespacial. Así que eso sería finalmente lo último de la charla. Muchas gracias por escuchar y por el inconveniente de la conexión.
No pasa nada. Muchas gracias, Lourdes, muy interesante. Eh, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta a vos, ¿qué querés? ¿Querés Eh, decirle algo más? no, más que es solamente una observación de que si bien hay mucha normativa y mucho escrito sobre el tema, siempre nos encontramos con el inconveniente Sí, de quién controla toda esa normativa y que se cumplan, proteger todas esas áreas. por supuesto. Exacto, sí, sí, ¿no? Y la mirada crítica también de proteger, pero cómo, eh, o de limitar, pero también de qué manera. Sí, yo creo que esa cuestión que por ahí pone en conflicto lo ambiental, incluso con lo social, pensando en lo social en todo, ¿no? Como en la misma ciudad, la ciudadanía. Creo que también hay como conflictos que por ahí no se toman en cuenta. Muchas veces uno dice lo ambiental se pone en conflicto con el desarrollo económico, por ejemplo. Pero yo creo que también es interesante abordar esa otra arista, ¿no? De lo sustentable, si se quiere, que cómo choca muchas veces con lo social cuando hay necesidad, eh, por ejemplo, no sé, de vivienda o de proyectar ciertas cuestiones o de dar funciones o equipamientos específicos a las ciudades. Creo que esa es una arista muy, muy interesante de pensar. Y como vos decís, claramente de quién es el que controla, cuando hablamos de los distintos roles del Estado, es súper complejo, se complejiza aún más porque muchas veces son el mismo Estado, si se quiere, como actor, no es uno solo, obviamente, son distintos niveles, distintas organismos, instituciones, que muchas veces ellos mismos, no sé, se dicta una normativa, pero también cuál es la contraparte que la controla o cuál es la contraparte que después, no sé, realiza alguna modificación. Creo que toda esa área para pensar, para estudiarla, es súper compleja y como vos decís, no es para nada fácil de abordarla. No, de hecho, la impresión que tenemos con Carlos es que por más que la normativa exista y es robusta, la ciudad crece de acuerdo a las necesidades, que generalmente son del mercado o bien sociales. Así que por más que uno tenga definido cuáles son esas áreas Ujú. de protección a nivel Sí. ambiental o de los riesgos que existen, es como muy difícil que se concrete. Hoy veíamos un caso, no sé si está Sí, al sí, sí, tanto sí. de en Córdoba que existe una policía ambiental, por ejemplo. Entonces hay unos inspectores que Ajá, se dedican como a no, no tratar estaba al tanto. de ver. No sé cómo funcionaría, pero hemos visto eso, nos pareció como simpático, porque siempre cómo, cómo se controlan estas áreas protegidas que, que tienen y resguardan el germen del futuro de toda esta área. Entonces, nada, habría Exacto. que mirarla a ver Sí, cómo es esa experiencia, a yo, ver si da resultado. sí, yo creo que me parece que no, no sé si es la mejor respuesta y yo creo que desde, desde la arquitectura y el urbanismo tenemos una herramientas como más interesantes que esto, al darle función o al delimitarla de alguna manera, creo que sí se puede controlar, como esto que comentaba de el espacio este en Alto Comedero de la ex laguna de la Minación, que si bien seguramente puede tener sus deficiencias o sus críticas, me parece que que una manera de delimitar que se siga ocupando con viviendas ese lugar fue como decir, bueno, no, esto es un parque y acá no entra el tema de la función de vivienda. Entonces creo que eso, por ejemplo, es una manera que me pareció que por lo menos funciona hasta ahora, tengo entendido, y creo que está bueno porque si no se hubiese hecho nada, es muy probable que ese lugar hubiese, al día de hoy, sería eh, un lugar, no sé, una extensión del barrio popular o que hubieran alguna intención de poner más viviendas cuando
hubiera sido también contraproducente por toda los riesgos, ¿no? También de que alguien viva en esas condiciones. Entonces creo que hay algunas cuestiones que nosotros desde la arquitectura, desde la planificación, podemos poner esa limitación, eh, bueno, con un proyecto, con una propuesta urbana, no sé, y básicamente traer o empezar a charlar de esto con este compendio de los estudios, de los documentos. Más que nada yo quería traer ciertas cosas eh, que no las estamos pensando ahora, ¿no? Sino que las venimos pensando, se viene pensando realmente desde hace muchas décadas, y hay muchas que las tenemos hoy en día en la ciudad. Y eso creo que está buenísimo también, no sé, por ejemplo, el parque lineal, que también, ¿no? Podemos ver otras aristas y tendrá sus críticas, sus falencias o sus cuestiones a mejorar, pero, pero me parecía interesante traer que tenemos bastante estudios o ideas de personas que ya vienen como con estos lineamientos, y que no partimos de la nada, sino que podemos partir ya de reflexiones que ya se vienen haciendo. Eso me parecía como lo que me interesaba traer, y ponerlo como punto de partida o como una posible arista, ¿no? También decir, bueno, no tenemos que empezar a pensar de cero necesariamente todo, sino que podemos empezar a revisar qué es lo que hay. Sí, y está bueno. Y después otra cosa que yo pensaba con lo que veíamos en la presentación es que acá en Jujuy, en no sé cuánto, el último tiempo, no sé, 10 años, cuánto tiempo puede haber sido, que el cambio del clima, de esta cuestión que se volvió como más tropical de repente, y esas lluvias tan intensas. Antes teníamos la crecida del río eventual, ahora crecen los arroyos, las calles se destruyen mucho más que antes. Y hay como toda una parte de la ciudad que no estuvo preparada Ujú. para eso y que eventualmente pasaba cada tanto, y ahora año a año, no sé, lo de los perales, esa foto que vos mostrabas, tiene ahí, hay una bajada por la calle Benavides que todos los años se destruye todo, y ese es un ejemplo de miles que hay, que por ahí, como la Sí, vieja, o sea, como se había planificado antes la ciudad, como había crecido y todo, es algo que nos trajo como medio de sorpresa también, porque eso es como muy desestabilizante para todos los barrios. Hay mucha destrucción con las lluvias, son como muy intensas, en un solo momento, viento, que eso antes no existía. No sé, hace 10 años era no sé, en verano por ahí te hacía frío, llovía 3 días, estaba gris, pero esta cuestión como más tropical no es menor. claro, sí, es como que complejiza o hace que los fenómenos que antes eran más espaciados en el tiempo, cada vez más frecuentes, y eso obviamente a la infraestructura, como ahí se veía en las calles, en, en las manzanas, es tremenda. Ahí Rodrigo quería hacer una pregunta. Ahí creo que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me Hola. escucha? Buenas. Hola, hola. ¿Se me escucha, perdón? Sí, sí, te escucha. Sí. ¿Qué tal, Lourdes? Una consulta. Bueno, justo yo vivo en Chicra, en la parte donde habías mostrado, al lado del río. Y bueno, acá hace un par de años se Ujú. hicieron cordón cuneta. Y justamente cuando llueve, es como que rebalsa todo, se inunda todo. Pero, ¿qué sería lo ideal? Planificar, porque el cordón cuneta está, pero es como que llega a un punto y se corta, o sea, y es donde se genera la inundación, porque no está planificado hacia dónde va dirigido. O sea, por ejemplo, yo vivo en Córdoba, allá está la cañada, que algunos deben conocer, Ujú. donde todas las lluvias se Sí. desagotan ahí. No sé si acá en Jujuy funcionará como algo similar, o trasladar todos los desagües hacia el río, digamos. Habría que planificar eso, digamos. Exacto, sí, sería como darle una mayor importancia a la planificación del sistema de drenaje,
que en el caso, por ejemplo, de los perales, que fue un caso que yo sí lo tomé un poco más en profundidad para la investigación de la tesis que hice, y pude hablar con algunos especialistas y también, bueno, con gente que vivía ahí. eh, claro, toda esa zona constituye lo que sería el drenaje natural del terreno. Entonces uno, como les decía, como al ponerle encima las manzanas, la trama cuadriculada, es como que vas cortando ese camino natural propio que va tomando el desagüe de toda esa pendiente. Encima de eso, al ponerle la variable de la pendiente, eso también hace que se complejice mucho más y hace, por ejemplo, que la velocidad que toma el agua sea mucho mayor, lo que va transportando de sedimento también, entonces también lo hace a ese riesgo, lo complejiza y hace que sea mucho más difícil de, de subsanar o de pensar en alguna acción puntual para poder mejorar esa situación. Pero yo creo que justamente desde la planificación es que podemos pensar, o sea, yo creo que si consideramos, si en nuestra imagen de ciudad empezamos a decir, esto no es solo suelo, sino que esto es drenaje, esto constituye también parte de lo que es el sistema de las pendientes, del drenaje, de distintas variables que van condicionando el terreno, que no es solamente suelo, como les decía. Yo creo que sí podemos pensar en mejores soluciones. No creo que nunca tengamos una solución óptima, pero yo creo que sí podemos pensar en soluciones que sean más sustentables en el sentido de que puedan brindar un poco más de seguridad a la población que vive ahí, que puedan ser un poco más, que puedan durar más esa infraestructura. eh, y por supuesto también toda esta cuestión obviamente está ligada a lo que lo que había comentado Agustín al comienzo, de que bueno, finalmente quién se encarga. Pero bueno, también creo que hay otros puntos en los cuales cuando se piensan estos programas de mejoramiento, como mencionabas, eh, el tema del cordón cuneta, muchas veces esos programas de mejoramiento son muy sectoriales, entonces vos tenés cordón cuneta en, por ejemplo, no sé, 3 cuadras y después se corta. Entonces eso también tiene que ver con el diseño de programas, en este caso de mejoramiento. O sea que podemos también pensar, es tan amplio realmente que lo podemos pensar desde los niveles de qué abarca, ¿no? Cuando es una mejora, pero también podemos pensar, bueno, cómo sería intervenir en un lugar que hoy, bueno, está el terreno sin ninguna otra intervención previa. O sea, creo que, como les decía, que según la mirada, según la arista que queramos tomar, podemos investigar y podemos proponer diferentes cuestiones. Pero para mí la cuestión en común es que nosotros podamos admitir que no es solamente suelo, que no es solamente ciudad, sino que también por debajo corre justamente este sistema de drenaje, este sistema fluvial que tiene su propia dinámica y que no lo podemos eh, no obviar o invisibilizar y decir, bueno, no existe, le pongo algo que no lo considere para nada. Como les digo, yo no creo que podamos llegar a un nivel óptimo en el que no existe nunca ningún problema, pero el hecho de considerarlo en nuestra forma de pensar una mejora, de pensar un proyecto, de pensar incluso la normativa para el futuro, creo que eso ya haría un gran cambio. Sí. Gracias, Lourdes. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Y si no, la dejamos ir a descansar. Después de 2 meses de dar vuelta. A mí igual me encanta esta, que son cuestiones del tema este del que me dediqué tantos años y que para mí es como
me gusta que podamos charlar, que se le dé lugar, ¿no? A la discusión, a la charla, a la reflexión. Y siempre encuentro también cuando suceden estos eventos como muchos otros aportes que no lo había pensado, no lo había considerado y que creo que son muy buenos disparadores para pensar la ciudad que queremos. Así que Sí, está buenísimo. gracias a todos Eso es lo que buscamos por nosotros estar. acá en la usina, juntarnos, charlar, debatir, compartir. Así que siempre estamos abiertos a todo. Mil gracias por todo y te esperamos en Jujuy para que nos enseñes GIS. Sí, tengo que, eso todavía quedó pendiente armar la propuesta porque bueno, nos excedieron en estas últimas semanas muchas actividades y bueno, sí, agradecerles también siempre la invitación y a mí también realmente me interesa mucho que podamos charlar y para mí, a pesar de no estar viviendo actualmente en Jujuy, para mí siempre es un tema que lo sigo abordando en la investigación o como caso y que me parece que es muy importante. Así que, bueno, agradecerles también. Bueno, buenísimo. Gracias.